Carlos de Pando. Sara Antuña. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues tengo una pregunta para ti. Dale. ¿Tú sabes quién escribe la película El buen patrón? Fernando León, de la Noa. ¡Ting! Muy bien. ¿Quién escribió Midnight in Paris? Woody Allen. ¡Ting! No falló una. A ver el premio si me lo ¿Quién escribió la película Colosal? Nacho Vigalondo. ¡Ting! ¿Y quién escribió la serie Su Majestad? Borja Coveaga, Diego San José y José Antonio Pérez Ledo. ¡Ding, ding, ding! Correcto. Vale. Y ahora, ¿sabes quién produjo todas esas pelis y esa serie? Lo sé porque son nuestras invitadas de hoy, pero es algo que en general sabemos poco porque tenemos muchas dudas y muchas preguntas respecto a la producción de los proyectos, tanto de pelis como series. Y para hablar un poco de producir y de la relación entre guionistas y productores, tenemos hoy a Naikari Piña. Sí. Fundadora de Saya KPC, con Koldo Serra, Borja Coveaga, Borja Crespo y Nacho Vigalondo. Productora de 7:35 de la mañana, nominada a los Oscar y un montón de pelis y de series. El vecino también. De Daniela Forever. Sí. Y a Marisa Fernández Armenteros, que trabajó durante muchos años en MediaPro, produjo proyectos nacionales e internacionales de mucho calado y en 2021 fundó Buena Pinta Media, que es su productora. Y han trabajado juntas, han hecho juntas 5 lobitos, tienen proyectos, ellas dos juntas, proyectos por separado, y vamos a hablar un poco con las dos de producir películas, producir series y cómo hacer para que esto se haga de manera honesta, honrada y que nadie salga engañado y todos estemos felices y contentos. Correcto, porque a robar a Sierra Morena. Correcto, así que producir películas y series con Naikari Piña y Marisa Fernández Armenteros. Esto ya se ha hecho, es el podcast oficial de ALMA, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de DAMA, entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales. Sara Antuña. Carlos de Pando. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de producción, vamos a hablar de producir series, producir películas, y para eso tenemos aquí a Naikari Piña, Marisa Fernández Armenteros. ¿Qué tal? Muy bien. Productoras Muy bien. de dilatada carrera en producción. Hablaremos un poco de vuestra carrera, hablaremos también de conceptos que igual son un poco básicos, pero para los guionistas nos viene muy bien aclarar algunas cosas. Y vamos a empezar por el principio. Siempre hacemos la misma pregunta a todo el mundo, que es ¿por qué os hicisteis productoras? En mi caso, porque tanto en la universidad como justo al acabar la universidad estábamos haciendo cortos, nos repartíamos tareas y yo me cogía esta. Uh-huh. Y así fue, y así me quedé. Pero no lo tenía pensado. Claro, esto iba. No estaba previsto. No suena como una cosa muy vocacional, lo que hablábamos antes, ¿no? Que ves una peli y dices, ¿quién habrá producido esto? Esto es lo que yo quiero hacer, producir esta película. No, pero bueno, es verdad que ya había hecho la carrera comunicación audiovisual, uh-huh, con lo que el interés estaba, uh-huh, pero no lo fui aprendiendo un poco sobre la marcha. Ocurrió de manera natural, digamos. De manera, sí, espontánea. Okay. Sí. Y en mi caso, curiosamente, estoy en la Casa del Guión. Yo hice un máster de guión con una beca de la SGAE hace muchísimo tiempo, uh-huh, y entonces terminé en Eugimas, que es el fondo de coproducción de cine en Estrasburgo, y allí me entró como el gusanillo de lo que eran las coproducciones y leer proyectos. Y ya pues me arrastraron, ¿no? O sea, porque el haber pasado por allí, pues cuando regresé a España empecé a estar de becaria en algunas productoras y siempre ya tenía que hacer temas relacionados con, pues eso, con estrategia internacional, coproducción internacional, pero igual que Naikari, con 18, con 20 años, yo había estudiado filología hispánica, audiovisual, pero nunca fue vocacional, tampoco porque no sabía exactamente que era un productor o una productora, ¿no? Hablaremos un poco de esto también, porque, o sea, ¿en qué consiste vuestro trabajo? Para empezar, o sea, vamos a ir por orden, que yo me salto aquí la escaleta alegremente. ¿Hay una ruta que se sigue de manera habitual para convertirte en productor? O sea, si eres guionista empiezas a lo mejor siendo auxiliar de guión o en una sala, de pronto eres guionista, pues guionista senior, coordinador, o sea, ¿hay como una especie de protocolo que seguir para ascender o es una cosa que...? Creo que no hay un protocolo como tal porque el perfil de productores que somos
cada uno viene de un lugar distinto, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, esa carrera como productor o productora viene desde el rodaje, porque primero han sido jefes de producción, ayudantes de producción, directores de producción y han dado un salto natural. Claro. Otros que vienen desde el mundo del corto y por lo tanto han tenido que producir sus cortos, han tenido que y han decidido montar sus compañías y por lo tanto terminan produciendo, u otros que efectivamente vienen de haber pasado por ciertas instituciones europeas relacionadas con el cine y de allí te contratan para trabajar en una productora y lógicamente pues vas teniendo inquietudes, pero no hay un... Pero sí que tiene que haber como un interés, porque sí que se diferenciaría un poco lo que es la producción de campo, un poco, ¿no? De rodaje, y hay gente que eso pues le encanta y todo lo que tiene que ver con... o se le da muy bien y tal. Organizar el set, Sí, convertir la incluso peli en realidad, dirección de levantarla físicamente, ¿no? tal. Y luego la parte más ejecutiva o más de contractual y financiera, que hay gente que eso como que no le interesa nada, pero sí que se ve que hay gente que tiene como una cosa vocacional un poco más de oficina o no sé cómo llamarlo, De papeles, ¿no? de papeles, sí, o que te puede interesar, ¿no? Que te puede interesar cómo se arma esto. Claro. Claro, pero y solo estamos hablando de una perspectiva Claro. de los cuando productores, porque vas ante llegando todo a nuestro día a día es estar buscando proyectos, es Esto es. estar sacando proyectos adelante, es estar en una sala de montaje, ir a ver montajes, Claro. es estar leyendo Pues que al final versiones de abarca guión. todo. Es Claro. decir, que te creo que borras... Sí, ¿no? O sea, empiezas desde el principio, la generación de la peli, la búsqueda del guión, la búsqueda de la historia y el Sí. trato con el guionista o la guionista, hasta último montaje, músicas, Bueno, promoción, marketing, todo. todavía más allá, hasta que se estrena la película no solo en España, hasta que se estrena la película internacionalmente. Es decir, creo que hay una figura en el cine que nunca se desprende de una película, no porque seamos los propietarios, sino porque las películas nunca dejan, o sea, siempre te van a dar noticias, siempre te van a dar problemas o siempre vas a saber de ellas. Y hasta el director o la directora pone punto y final con su película. Pero nosotros, pues nos llegan mails de que a lo mejor hay alguien que quiere la película, no sé, pues Cinco Lobitos, Cinco Lobitos. que nosotras hemos trabajado juntas y todavía nos llegan mails de, oye, querríamos que Cinco Lobitos se emitiese o queremos vender Cinco Lobitos en este territorio. ¿Quién responde? Los que quedamos, ¿no? O sea, realmente los productores estamos al principio, estamos en toda la vida de la película, porque claro, el que seamos los propietarios nos condena, para bien o para mal, a responder para esa película, ¿no? Claro. O sea, ni siquiera la directora en este caso sabe si se ha vendido o no un territorio que nosotros sí hemos tenido que decidir, y han pasado 4 o 5 años, ¿no? Claro. O sea, vosotros básicamente ya ponéis las sillas sobre las mesas, barréis el bar, bajáis la trapa y todavía a lo mejor alguien Hombre, toca y también, quiere un café, ¿no? Claro, básicamente además en el cine independiente las gorras llevas todas. Entonces sí que te da para ver que te puede gustar más o se te puede dar mejor una cosa, pero da igual. Tú tienes que hacer la que te apetece y la que no te apetece. Claro. Y Bueno, vas a tener que saber en todas las fases qué se ha Sí. aprobado, qué no se ha aprobado, porque todo tiene consecuencias, ¿no? Y entonces aquello que dijiste que sí va a tener consecuencias en la siguiente etapa de la película, ¿no? Y aquello que dijiste que en el rodaje no se iba a aprobar, pues va a tener consecuencias en el montaje. Entonces, creo que sí que es importante, y aquí hay que hacer esa pedagogía, ¿no? Con todos, de que los productores no solo estamos pendientes del tema de la financiación o del tema de la burocracia o del tema de la contratación. Hay una parte creativa que realmente hasta los propios directores y directoras nos exigen que estemos muy activos, ¿no? Porque con ellos somos los que tenemos que tirar, ¿no? Tiramos de los equipos, ¿no? Somos los que fichamos a los equipos. Claro. O sea, para muchos de nuestros oyentes, que son sobre todo guionistas, el productor básicamente es la persona que le da las notas al guión y con suerte te paga el sueldo y poco más. Un poco por lo que tú decías, parece que escribir es una cosa más vocacional, básicamente te enseñan a escribir en el cole y luego ya que a ti te gusta escribir o no es otro tema, pero nadie sabe realmente hasta que se mete en ello qué hace el productor. Y, como digo, nuestros oyentes posiblemente tampoco mucho. Podemos empezar desde el principio, si os parece. ¿Cómo generáis los proyectos? ¿Recibís proyectos? ¿Pedís proyectos? Vamos a ir a la base. Bueno, en mi caso,
o sea, por la productora, por Sayaka, no buscamos por proyectos per se, porque lo que hacemos es hacer los de los directores de la casa. Entonces, en ese sentido, es un poco raro, pero es cierto, o sea, en el sentido de que no vamos buscando... Claro, hago un inciso pequeño porque Sayaka es una productora que montaste tú con Nacho Vigalondo, Borja Crespo, Koldo Serra y Borja Boveaga. Sí. Entonces, con eso ya nosotros hacemos como uno o dos proyectos al año. Con eso ya no nos da para de repente ir. Y también porque yo, por lo mismo que hemos contado antes, son como proyectos tan largos que duran tantos años que a mí me resulta muy difícil concebirlos sin que haya una afinidad creativa previa con quien vayas a hacerlo, porque va a ser muy largo. Desde la escritura de guión, el desarrollo, puedes tardar 2 años o puedes tardar 7. Claro. Entonces, me resulta muy extraño trabajar con alguien de cero que tampoco sé si lo quieres de compañero para todo ese camino, ¿no? Si nos vamos a entender y estamos buscando lo mismo, tal. Pero entonces, sí lo has hecho, ¿no? O sea, quiero decir, el caso de 5 lobitos sí es... Exacto. Entonces, hace como 5 años sí que empezamos a hacer proyectos, pues eso, queríamos meternos también en óperas primas, tal, y empezamos hace 5 años, pero eso siempre lo hacemos como coproduciendo, y ahí es donde entró, pues que empezamos a hacer, pues, bueno, siempre hemos coproducido, perdón, o sea, esto, pero sí que desde hace como 5 años o así, nos gusta, eso siempre lo hacemos en coproducción. Vale. Pero, claro, en mi caso es que Buena Pinta, yo empecé en el año 2021 con la compañía, ¿no? Que es mi productora Buena Pinta Media. Entonces, en estos 4 años, yo, bueno, pues he trabajado con gente como Isabel Coixet, ¿no? O con Alauda. Y cada uno de esos proyectos han venido de sitios muy distintos. En el caso de Isabel Coixet, leo un libro y le digo, creo que eres tú la persona que tienes que adaptarlo, ¿no? En el caso de Alauda, yo era tutora del programa de la incubadora, y cuando me llegó ese guión dije, este es el proyecto que yo quiero tutorizar, y nos conoce. Y ahí surgió, o sea, la coproducción. Por supuesto estaba Manu Calvo, que había sido quien había traído 5 lobitos a la incubadora, pero de ahí surgió, o sea, en aquella escuela surge que nosotros dijéramos, vamos a coproducir esto, ¿no? Y yo es verdad que después también he apostado por noveles, ¿no? Pues Guillermo Galó en Ciudad sin sueño, y es verdad que en este caso yo no le conozco, pero para mí el trabajo del productor en toda la etapa creativa es un trabajo de corazonadas, de pálpitos, ¿no? Alguien te presenta un guión y tú has visto trabajos previos o no has visto trabajos previos y dices, pues voy a apostar por esto, ¿no? Claro, ¿es más importante el proyecto que la carrera de la persona que lo trae? ¿O todo cuenta? Todo cuenta, okay. Todo cuenta, porque en la cabeza de alguien que produce está el talento que viene, pero también, bueno, vamos a ver cómo inmediatamente voy a financiar esto, ¿no? Y efectivamente tiene que haber esta afinidad creativa, ¿no? Pues no lo sé, ahora, por ejemplo, estoy colaborando con la directora de My Mexican Pretzel y me dice, quiero hacer una ficción. Pues vamos a ver, es un salto, ¿no? Pero a mí lo que me lleva a colaborar con ella es que a mí me gusta My Mexican Pretzel y digo, bueno, vamos a darle esta oportunidad, ¿no? Y efectivamente tiene que existir una afinidad creativa previa, porque el camino es muy largo y porque, aunque nos guste mucho, ¿no? Pues Víctor García León, Borja Boveaga han estado también trabajando en una película que estamos terminando ahora. Las películas son muy largas, los procesos creativos son muy largos, los noes que hay en las pelis por parte de financiación y de cuándo puede rodar, cuándo no puede rodar, cuándo puedes estrenar, si te coge un festival, si no te coge un festival. Es decir, tenemos tantas adversidades que ninguno puede adivinar, que también hay montañas rusas de entusiasmo. Entonces, de alguna manera... Si en ese proceso le añades la capa de no estar entendiéndote, claro. Entonces... ¿Estás muerto? Sí, pero tanto el director o la directora como nosotros, los productores, porque añades ya una capa de complejidad a algo que ya está siendo complicado en todos los sentidos. Claro, porque va a ser una relación muy personal también con la gente con la que colaboráis. En el mundo independiente es inevitable, claro. O sea, no existe... La cantidad de WhatsApps que tenemos... El grupo de WhatsApp en llamas. Los grupos de WhatsApp de las películas, pero es que... O sea, es que hay un momento en el que si tú quieres tener esa afinidad con ese director o directora, hay muchos filtros que tienes que pasar, porque
tiene que haber mucha cercanía, más como nosotros producimos, que estamos realmente en todo el proceso de la película. Entonces, y sobre todo porque también detectas que las directoras, los directores necesitan saber que hay alguien acompañándoles. O sea, aunque tengan mucha experiencia, tú sientes, ¿no? que saben que está ahí el productor o productora. Da igual la experiencia que tengan, sean noveles. Lógicamente, cuando son noveles tienes que estar muchísimo más pendiente, pero también es un trabajo muy bonito porque ellos todavía no tienen ningún tipo de prejuicio, ni van a un festival con la máxima ilusión. Todavía no preguntan quién más va a estar en esa sección. Esto se pregunta compitiendo, mucho, ¿no? ¿Quién va a la fiesta, no? A ver si voy o no voy. Eso solo lo pasa en la primera película. Ya en la segunda película eso se les ha olvidado a todos y es lógico. Pero sí que sientes o sea, y creo que además en este momento, ¿no? En el que todo este tipo de talento, sobre todo en el cine, cuando quiere hacer sus películas realmente, porque esa es la apuesta que tienen, yo con lo que me encuentro es que buscan a esos directores, a esos productores o productoras que sepan que van a tener tiempo para ellos. O sea, esto sí que para mí en los últimos años se ha visto el cambio, ¿no? Que a lo mejor hace 15 años el dinero embelesaba mucho y ahora pues hay gente que te dice, no te preocupes que ganaré el dinero haciendo otro tipo de proyecto o bien una serie de encargo para X plataforma, pero en esta película puedo aceptar que la vamos a hacer con menos dinero, pero lo que necesito es tener a un compañero o compañera de viaje que esté conmigo, que no esté disperso, ¿no? Y eso sí que lo notas mucho. Sí, perdona, hablas mucho de la relación con director-directora. Entiendo que en vuestro caso soléis producir proyectos de gente que escribe y dirige. Las dos cosas. Es que eso es un tema. Es un tema porque es muy, muy habitual no encontrar lo otro, o sea, no encontrar gente que solo escribe o gente que... es como que estamos en una era en la que parece que se da, por supuesto, que la directora novel o el director novel viene con un guión escrito. Claro. Y no tiene por qué ser así, pero es verdad que estamos como en una época en la que parece que... Como que se busca el autor o la autora total, ¿no? Que escriba y dirija y que claro, se solo... Y eso daría para debate, porque no tendría por qué ser para así. nada. Lo que ocurre es que como productora, yo por ejemplo estoy con un proyecto en el que hay guionista incorporada porque el proyecto nace, el tema del que se quiere hablar nace de los productores. Esto también es muy frecuente, ¿no? Que haya ideas o temas que nazcan y que tú digas, oye, ¿quién puede ser la persona que puede desarrollar? Leo un libro, digo, quiero... Efectivamente, ¿no? Bueno, a veces pues lees una noticia y dices, aquí puede haber una película. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tienes a ese guionista o guionista incorporado, pero no está la figura del director o directora, os digo que el reto de ir a llamar puertas para financiar, si esos guionistas son excelentes y son buenísimos, pero todavía no son grandes figuras, es un reto para los productores. Bueno, y en el momento que se incorpora el director o directora para que vayas a pitchearlo y sacarlo al mercado, también lo va a querer hacer suyo. Entonces vas a entrar en otro proceso. Entonces muchas veces, bueno, y depende de qué tipo de pelis. A veces son como óperas primas que a lo mejor son cosas muy personales, entonces vienen ya escritas. O sea, hay como... Y después también... Es como difícil encontrar algo que sea puro guión y que te vayas a sacarlo sin director o directora. Y en mi caso también es verdad que yo trabajo con... O sea, que 2 de los directores escriben sus propios guiones y luego otro que no. Entonces ahí, pues... y luego, bueno, en el caso de Alauda, por ejemplo... Pero es laborioso, ¿eh? O sea, cuando cuentas con ese guión fantástico, pero hay que salir a buscar a los directores, que también están, algunos, con muchísimo trabajo... Y que te dicen, tengo 5 proyectos antes que el tuyo, o tengo 2 proyectos, o el encargo no quiero que se solape con mi película autoral, pues claro, te lo piensas también 2 veces, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el caso de En altas capacidades, que es la peli de Víctor García León, escrita con Borja Coveaga, pues la verdad es que fue un milagro, porque también tiene que ver con la voluntad de quien escribe y de quien dirige, ¿no? Y entonces, en este caso...
fue una combinación en la que se habló en paralelo, ¿no? O sea, oye, Víctor, diriges, pero ¿qué te parece si metemos también a Borja a escribir? Porque creemos que puede ser bueno por esto y por esto y por esto. Y claro, es verdad que esas herramientas funcionaron. Pero no nos olvidemos que trabajamos en una industria de egos. Claro, que también tiene que haber química ahí. Y tiene que haber químicas, y hay veces que te dicen, no, pero yo... O sea, yo no quiero que aquí entre otra persona a escribir, ¿no? Ver, entonces... Desde el lado del guión te digo, tú presentas tu guión, a la productora le gusta mucho incluso, muchísimo. Es como, oh, qué guay, qué bien. Y llega el director o la directora y lo quiere cambiar, no te digo todo, pero muchísimo. Desde el lado del guión dices, ¿por qué has dicho que sí si no te gustaba el guión? ¿No? Y ahí piensas, a ver si los productores... Y claro... no siempre, creo, pues la experiencia de compañeros y compañeras, no siempre se defiende el guión cuando era originalmente lo que provocó el interés de la productora, ¿no? No el director, que a lo mejor, o la directora, que a lo mejor llega luego. Y dices, ahí estamos un poco siempre como, ¿quién es la persona que defiende el guión aquí? Porque yo ya no puedo defenderlo una vez que es parte de la productora y el director o la directora tiene una visión clarísima que quiere imponer y que a veces implica una reescritura de cojones. Porque si es una reescritura conjunta y con química, normalmente no hay problema. ¿No? La gente está... pero bueno, yo es que ahí apuesto con, aunque esté escribiendo algo, alguien con tener al director o la directora desde la etapa del desarrollo, porque creo que va a ser lo mejor para quien escribe y lo mejor para quien dirige y lo mejor para quien la produce. película, y para la película. Lo mismo te va a pasar cuando llegues a montaje, claro. que también ahí puede volver a abrirse el melón de reescribir, entre comillas. Claro. O sea, es decir, es que va a ser largo el proceso, entonces va a mutar, eso no va a ser... Entonces sí, lo mejor, pues que desde el principio esté todo lo más alineado posible y que todo el mundo tenga lo más claro posible, pero luego pasan esas cosas que pues sí, entonces ¿por qué habías dicho que sí? Bueno. Claro, pues es que ya al productor hay que exigirle una responsabilidad, porque si yo he apostado por un guión que me gustaba mucho y resulta que estoy aceptando que el director o la directora de turno que lleguen cambien aquello, pues entonces eso significa que a lo mejor no me gustó tanto. O que lo que me está ofreciendo el director o directora era muchísimo mejor, pero si tanto me gustó, tengo que pelear por aquel guión con el que yo trabajé, ¿no? O por el que yo aposté. Sí, porque además se entiende que si habías apostado también en unos términos industriales, ¿no? Claro. Con una idea de explotación. Bueno, sí. Absolutamente. Sí, porque eso tiene que estar en la cabeza también. Quiero decir, cuando recibís un guión, una historia, ¿qué es lo que más valoráis? ¿Es la cosa de que os atrape y os guste y digáis, quiero hacer esto? ¿O es la cosa de, esto tiene una viabilidad y una salida? ¿O es una suma de todo? En mi caso, además, hay un tercer elemento. Es, yo sé producir esto. A mí hace 3 semanas un director guionista realmente importante me dijo, Marisa, me gustaría que produjeras... Yo no sé ni por dónde producir esa historia, y le dije, yo no sé. O sea, hablé antes de ayer con él y le dije, yo tengo que ser honesta contigo, porque al final esto es un camino muy largo. Y inmediatamente le he recomendado a quien creo que va a poder producir eso, ¿no? Entonces, claro, nos puede gustar mucho una historia, pero lo primero que hacemos con sentido común es, bueno, ¿esto qué puede costar y esto cómo lo financio? Claro. Es que va a la par. Evidentemente no tienes el detalle cerrado de lo que te cuesta una película, pero tú ya sabes en qué horquilla se mueve. Pero creo que para mí es también un elemento muy importante reconocer las limitaciones. No porque no puedas reunir el dinero. No es un tema de reunir el dinero, es yo voy a saber producir. Acompañar en ese acompañar a la peli, porque... A mí me resulta mucho más fácil acompañar, pues si hay naves espaciales o tal, y a otras personas puede Gracias, que no. porque estaba a punto de decir, Marisa, no me digas quién es si quieres, pero un ejemplo, por Dios, porque pero ¿qué depende, es lo que no por sabemos? ejemplo, a mí el género es un tema, ¿no? Porque yo de repente no sabría qué hacer a lo mejor con un documental, tal, porque no he hecho. A lo mejor hago un documental y descubro que sí. Es importante también reconocer ante las directoras, ante los guionistas, las limitaciones que tenemos. Porque, bueno, creo que tenemos que ser muy honestos con vosotros, con quienes escribís, con quienes producís. Y se lo dije, lo entendió, lo agradeció y inmediatamente dije, yo creo que estas son las personas a las que tienes que llamar. No quiere decir que vayan a ser, que sean mejores productores o peores productores, sino que seguramente van a saber lidiar mejor con esa historia, ¿no? Bueno, y las fuentes de financiación al final son las que son. Claro. Que tampoco hay...
hay una serie de puertas, entonces a partir de ahí, ¿cómo vamos a hacer la mejor peli posible, ¿no? ¿Cómo va a ser la mejor versión a la que podamos llegar, ¿no? Que no tiene tanto que ver con la financiación, porque es un poco sota caballo rey, como con esa otra parte de viaje y de peli que va a acabar siendo. Claro, que eso implica, a lo mejor habláis de elección de los mejores equipos para sacar esta historia adelante, de todo el proceso de poder dar notas a un guión desde no sé, el conocimiento, el disfrute del género, el saber qué terreno estás pisando. Dar la libertad posible, creativa, que eso también yo creo que en nuestro tipo, o sea, en las pelis que hacemos es una de las cosas como más importantes. Que los recursos económicos que tengas, pues decidas bien en qué se gastan para que la peli sea lo mejor posible a nivel de valor de producción, claro, y a nivel de equipo y de que va a estar rodeado, o sea, pues que todo es un poco orgánico, ¿no? Y también a veces eliges... antes hablabas, ¿no? Pues financieramente, ¿no? Pues yo cuando escogí Ciudad sin sueño y Guillermo Galoe, sabes cuál va a ser el potencial de esa película, ¿no? Y que tiene una hoja de ruta en festivales internacionales. Lo que no sabes es también a veces en qué charcos te metes producir en la Cañada Real. O sea, yo ahora digo, Dios mío, cuando yo dije aquello era consciente de todo lo que después me iba a encontrar en esa Cañada Real. Tampoco cuando decidimos está todo claro cuando estás diciendo por qué apuestas por un guión. Ya. O sea, uno se mueve, en mi caso, tiene que haber una corazonada y me tiene que gustar mucho. Porque sí que pienso, y lo tengo metido en vena, ojo que esto me va a durar 3 años, 4 años, y que tengo que tener las fuerzas suficientes para no decaer en ninguno de los momentos, y para defenderlo todo el tiempo, y que no se te olvide que es la peli como lo prioritario, o sea, en mi... Y cuando trabajas con noveles, o sea, yo creo que lo más difícil en el cine es decidir, como en la vida. Entonces, y cuando trabajas con ciertas directoras o directores que te dicen, creo que tengo la versión de montaje que quiero, aunque haya discusiones en el buen sentido, porque en montaje es normal que tengamos discusiones, o sea, conversaciones de por qué creemos que esto sí, por qué esto debe caer o por qué esto no puede caer. Pero sí que es cierto que se agradece mucho cuando tienes a alguien que no tiene miedo a tomar decisiones. ¿Vale? Y a veces pues hay noveles u otro tipo de directores o directoras que si por ellos fueran, seguimos en la versión 57 de montaje, ¿no? Yeah. Y hay que tomar decisiones. O sea, y eso es lo más complicado. En guionistas, en directoras y en productores. Es muy fastidiado tomar una decisión, porque tomar una decisión significa elijo este camino para renunciar a este otro, ¿no? La peli va a ser esto y no otra cosa, claro. Y esto es así. Y cuando trabajas con poco dinero, que es el caso del cine independiente, pues todo esto se resiente todavía mucho más. ¿Por qué? Porque tienes que acertar como a la primera. Estaba pensando en el Festival de Cine de Gijón hace como 15 años, vino una ópera prima de un director canadiense increíble, que me mate si me acuerdo del nombre, yo era muy joven y bueno, nací en la vida. Era una película increíble, rollo Pride, LGTB, basada en la vida del muchacho, que era judío canadiense, había tenido una vida increíble, y la película era fantástica, lo justo de comedia, lo justo de emoción, le sobraban 20 minutos. Como vi un coloquio después, digo le sobraban 20 minutos porque lo dijo él. Que me alegro mucho que os haya encantado, veo gente llorando, muchísimas gracias, yo también lloré mucho haciendo esta película porque es parte de mi vida, Dijo, y precisamente por eso, porque es parte de mi vida, si os ha aburrido la última parte, que es cuando vuelvo a Israel y me encuentro con mis raíces judías que ya no os interesaban a ninguno, es porque me empeñé que estuviera porque es mi raíz, mi herencia judía, pero a que la peli acababa antes, en el concierto, cuando salía al escenario, vestido de drag queen y todo, el auditorio entero dijo, sí, dijo, bueno, pues el productor me dijo, quítalo, y yo dije que no. Así que esos 20 minutos que habéis mirado el reloj y a ver si puedo salir a fumar son culpa mía y no del productor. Y todo el mundo aplaudió. Y entiendo que es lo que quieres decir también cuando dices el montaje a veces no es lo que las decisiones de montaje, por poner un ejemplo, no, porque obviamente hay muchas más antes, ¿no? Y durante el proceso. Dices, la película al final no es lo que ha hecho el director o la directora ni lo que ha escrito el guionista o la guionista, es el global de la película. Lo que es mejor para la película no necesariamente es mejor ni para el director o directora ni para el guionista o la guionista, ¿no? Es como... Sí, y luego aparte es que a veces eso... Podrías contar una anécdota parecida de la otra forma. Total. De un productor que dice algo y se carga tal. Y como no sabes exactamente, porque ninguno tenemos la verdad absoluta, ni el que está tan imbuido, porque todos estamos muy metidos, sí. Tampoco, o sea, tienes que calibrar, vas navegando.
Claro. De hecho, Alex Lafuente, ¿no?, que es compañero de Betín, pues en todos los montajes hay discusiones, hay momentos tensos, pero no entendamos la discusión como algo creativo y constructivo. Nosotros nunca hemos tenido ni gritos, ni enfados, ni nada, ¿no? Pero sí que es verdad que es el arte de ceder. Y en el montaje tienes que tener la suficiente astucia para decir, ok, este director hoy viene por aquí. Yo hoy no le voy a decir esto, voy a comprarle esto, pero mañana le digo esto otro, ¿no? Y entonces... Estoy contando los trucos del mago. Esos trucos funcionan. Para Nosotros mí creo, hacemos con ellos también. También. para mí creo que lo más difícil en una película es que la directora o el director y los productores tengamos la misma película en la cabeza. Y eso es un ejercicio muy difícil, ¿eh? Sí. Porque por mucho que tú hagas todo el trabajo en desarrollo, que tengas una preproducción fantástica, quien rueda no somos nosotros. Quien rueda es la directora o el director, ¿no? Y para mí, con el paso del tiempo, y porque como en cada película te equivocas en una cosa y no ves venir otra, ¿no? Y siempre te pesan aquellos errores que no supiste ver y que los compartes en silencio, no los vas... Pero que bueno, que esperas que no se te olviden. Pero para mí lo más complicado es que la productora, o sea, que los productores y los directores tengan en la cabeza la misma película. Y después, por ejemplo, Víctor García León siempre me dice algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando hay algo que, como esto es un negocio de noes continuos, pues cuando no sale algo o no se consigue el dinero para algo, él dice, la película es más sabia que nosotros, ¿no? Yo creo que lo dice como pero a mí me ayuda, porque dices, bueno, pues a lo mejor la película es más sabia. Porque es verdad que a veces... cuando ha habido decisiones económicas que no permiten hacer ciertas cosas, tienes que repensar el guión y pensar dos veces. Yo sí que he visto que casi siempre ha ayudado a todos. Sí, y a mí eso, tanto con las pelis que he hecho con Nacho como con Borja, o sea, para mí es muy gustoso que podamos trabajar de forma que el guión es orgánico y está cambiando en función de lo que está sucediendo con la película. Claro. Puede que hayas planteado la película de una forma, igual que puedes adaptar porque has encontrado una localización que de repente tal, pues lo mismo porque la financiación ha venido de un lugar inesperado. Entonces, que no haya una especie de inflexibilidad ni por nuestra parte, ni por la parte de guión, dirección. Y se agradece mucho cuando en esos momentos en los que toca tomar decisiones porque se ha caído financiación, ves pues eso mismo, a directoras, a directores, a guionistas que dicen, remamos todos en la misma dirección y vamos a ver cómo hacemos para que lo que no salga perjudicado sea la historia, sea el guión, ¿no? Porque al final, no es porque estemos aquí, pero cuando se habla de estas listas que aparecen de productores o gentes influyentes en el cine, yo es que pienso que nosotros, y lo digo así, somos los grandes necesitados. O sea, es que yo os necesito, ¿no? Y necesitamos en un momento a vosotros, después tiene que llegar el equipo, después, o sea, está el director, después está el distribuidor. O sea, necesitamos continuamente a alguien para hacer realidad la película. Y a lo mejor ese es el error que más encontráis cuando os llega una historia, un guión. El enroque, la no adaptación. Quiero decir, hay una parte en la que tienes que dejar que eso fluya y la persona que te entrega su guión también tiene que confiar, ¿no? en que vais a hacer la mejor historia posible. Yo es que, o a llevarla a cabo de la mejor manera posible. He tenido como... O sea, creo que se crea una relación sólida de afinidad que nunca he tenido la experiencia en buena pinta de que haya sentido que tanto quien escribe el guión como quien dirige no supiera que yo no iba a entender esa película y que no estaba con ellos y veía. Porque es que trabajamos muy cerca, entonces discutimos tantos detalles de esas versiones de guión, de cómo ves... Pero, insisto, llámese Isabel Coixet o llámese Víctor García León, Maite Alberdi o Alauda Ruiz de Azúa. O sea, con todos hay una relación muy cercana. Es que volvemos un poco a lo que decía al principio. Tiene que haber, desde mi lado,
Yo sí que necesito que haya esa afinidad creativa para poder hablar en esos términos. O sea, no es como, toma, haz este guión que es así como en piedra. Bueno, pues es que entonces... Es que lo digo sobre todo porque es una cosa que nos ocurre mucho cuando damos clase o estamos trabajando con gente que está empezando, que es la cosa de agarrarte a tu historia, como de eso no puedes soltarlo. Y la entiendo también, porque dices, claro, al final va de esto, va de que o me han buscado, me han comprado la idea porque confían en mi criterio y mi criterio es algo que yo tengo que agarrar y mantener ahí. Claro, estamos también en un momento en el que hay muchísimas historias autorreferenciales. O sea, yo siento ser así de franca, pero a veces vas a ciertos pitch y claro, es el minuto 10 y quien te está contando la historia de la película todavía no te ha contado de qué va la película, te ha contado todos los traumas que tuvo y que es legítimo y fantástico que me cuenten todo eso, pero estamos hablando de ficción, ¿no? O sea, nosotros trabajamos en la ficción. Ojo, perdón, inciso ahí. Eso puede ser también que muchas veces nos dicen, ¿por qué eres la persona indicada para contar esta historia? Cuéntame tu vinculación emocional con esta historia. Y yo, hostia, es un musical con teleñecos. No tengo ninguna vinculación emocional con esta historia, más allá de que me gustan los musicales y los teleñecos. Pero es verdad que en muchos pitches que recibimos y en proyectos que recibimos hay un troncho así de grande, ese troncho de 10 minutos, que es por qué mi primera regla en la Empordà te tiene que interesar, ¿no? Es como, hostia, pues no sé, igual me gustan las historias sobre tu primera regla en la Empordà, que qué sé yo, ¿no? Pero efectivamente para un pitch es demoledor. Sí, sí. Es como... Claro, pero efectivamente yo entiendo que la gente pues que se ate a su historia y ves que en todas las películas hay esas fricciones de no, yo esto quiero que esté y te lo pelean y es normal, es lógico y entonces de nuevo acudes al arte de ceder. El problema, creo, es que, claro, tienes que confiar en que quien está enfrente también quiere la mejor película, ¿no? Y por supuesto, pues claro, habrá guionistas que puedan permitirse el lujo de buscar a los productores con los que quieren trabajar y a lo mejor hay otros que dicen, bueno, pues tengo que hacerlo. En el camino suceden muchas cosas y antes decíais, me compraron este guión y ahora resulta que este guión es otra cosa. Y claro que es muy doloroso, pero es cierto que en nuestro caso, o yo hablo de buena pinta, pues la verdad es que habría que preguntarles también a ellos, pero recuerdo cuando, lo digo así, cuando Guillermo Galoe nos presentó el guión, ha sido un trabajo completamente distinto a lo que hay ahora. Pero Guillermo era lo suficientemente listo para darse cuenta que podía trabajar con nosotros, que se incorporó después Víctor. Y claro, ahí es donde te das cuenta de que dices, este es el valor de gente que tiene el talento, de que es capaz de escuchar a Lauda, ¿verdad? Sí, en el guión de los domingos. Tiene que ver un poco con pues eso, es que como es un camino que vas haciendo, que te lo vas inventando en muchas ocasiones, tienes que estar abierto a escuchar porque si no es imposible que tú sigas arrastrando, apostando por algo que además la mayoría de las veces vas a tener que ir muchas veces nosotras solas a venderlo sin la presencia de guionista, dirección o lo que sea. Entonces, o sea, uno, tienes que creer mucho en eso y luego van a surgir cosas. Claro. No es Mani más versión, es que van a surgir, pero porque es así. Claro, yo me he quedado un poco con lo del arte de ceder, que me gusta como concepto, porque básicamente es trabajar en equipos lo que implica todo el rato, ¿no? Pero pienso, el tipo de cine que vosotras hacéis, que es un tipo de cine muy concreto, además, igual no tiene necesariamente este tipo de conflictos, pero pienso, el arte de ceder, vale, tú llegas con tu guión y como todo el mundo quiere que se haga la película, tú el primero si la has escrito, evidentemente, te dejas convertir un poco en productor de la película en el sentido de tocas el guión de acuerdo con las necesidades de producción, vete a saber si hasta de distribución, financiación, lo que sea, ¿no? Te dicen, bueno, pues esto nos vendría mejor que fuera aquí, o que fuera de esta manera, o que perdiéramos esta parte para poder mantener esta, y dices, correcto, a favor, el arte de ceder. Yo querría hacerlo de otra manera, pero como no tenemos dinero infinito ni posibilidades de obtenerlo, ningún problema en cambiar esto, bueno, un pequeño problema, a lo mejor lloras un poco, pero vale, lo haces. Y luego dices, vale, esta película, por lo que sea, va de la hostia, y alguien quiere comprar el derecho de remake o de transformación. Y ahí, amigo, ahí, si no lo reclamas tú, el productor, muchas veces, nos pasa a la profesión en general, no digo con vuestro tipo de cine concreto, no te lo dan. ¿Y dónde está el arte de ceder ahí? ¿No? Es como cédeme una parte de los beneficios, hijo de puta. Claro. Que lo que has vendido ha sido mi guión, no tu lata acabada. Mi guión para un remake o para una transformación. Esto es un ejemplo de práctica pirata que nuestros compañeros y compañeras guionistas de vez en cuando nos mandan ahí preguntas y demás. ¿Os habéis encontrado vosotras una mejora en ese sentido a la hora de
bueno, pues eso, del trato y los derechos con respecto a los guionistas? Para nada esto es una pregunta de sindicato. A ver, en mi caso en Sayaka coincide que mis socios son guionistas, con lo que no les... O sea, no les puteo. No les puedo tangar, no les puedo tangar. No, ni lo pretendo. Claro, de hecho, eso tiene que estar recogido en el contrato desde el minuto 1. ¿no? ¿Oído guionistas? O sea, y de hecho yo he hecho muchas broncas a muchos guionistas y gente que se pone a hacer cortos y que no llegan a acuerdos de antemano, ni como a acuerdos de, yo qué sé, de reparto de beneficios, ni de coproducción. O sea, tú no puedes empezar a trabajar sin llegar a los acuerdos antes. Hay que ponerse a hablar del COTEN desde el principio. Y otros tipo técnicos, pues que están relacionados también con autorías, con compositores, compositoras. Perdón, que hay que saber esto, que hay que leerse los contratos, aunque no os apetezca. Totalmente. Que no os gusta hacer eso, totalmente. pues... Bueno, pues... Absolutamente. Sí. Sí que es cierto que yo creo que en los últimos años tú ves que sobre todo los noveles, ¿no? Porque ahí los laboratorios también han hecho pedagogía, ¿no? Entonces, claro, yo recuerdo cuando yo empecé, pues efectivamente nadie leía y los productores lo que hacían lo posible es de esto no se va a dar cuenta, de esto no se va a dar cuenta, de esto no se va a dar cuenta. Eso, claro, cada uno tiene que hablar de su librillo, ¿no? A mí no se me ocurre en ningún contrato no ya introducir yo misma el derecho de remake. ¿Sabéis qué pasa? Que es que además ahora hasta mucha gente novel te dice, bueno, pues voy a verlo con alma. Claro. Entonces, ¿tú para qué te vas a exponer en estar...? Otra cosa es negociar, oye, mira, esta es la situación de esta película, ahora mismo no tenemos esta financiación, eres un novel, hay que ir a unas ayudas al desarrollo o al sistema de financiación que quieras, vamos a pactar, pero yo me sigo encontrando a mucha gente que es que esto lo firma, si es que no lo firmamos. Claro, entonces, éramos amigos, somos productores, somos amigos, y entonces no lo hemos firmado. ¿Y tienes los derechos del libro? No, pero me ha dicho el autor que no me preocupe, que ya me lo da. O sea, entonces, más allá de firmar una servilleta, o sea, claro, lo que va más lejos de firmar algo en una servilleta en un bar, o sea, llama un abogado. O sea, que esto Totalmente. es claro, así. que creo que también os tenemos que pedir que vosotros os tenéis que interesar. Eso, no considerar que escribir es solo la parte de trabajo, porque igual que a nosotros nos tocan cosas que no nos gustan, pues mira, es que si no os gusta leer contratos, pues lo siento mucho. Oye, me encanta la patada adelante, ¿no? Es como, es tu trabajo que no te estafe. Venga, hombre, es no, importante. Es nuestro trabajo igual ir al sindicato, afiliarse y consultar al abogado y tener un abogado. Cumplir ley y convenios. Perdón, claro. igual que hacer facturas. Totalmente. Que hay gente que no le gusta sabe hacer facturas. Efectivamente. Tienes que aprender a hacer Es parte del asunto. Y tienes que cobrarlas. No, y aunque tengas un abogado, sí, tú tienes que tener el interés, porque, ojo, que al abogado también se le pueden pasar cosas, porque, Eso, el porque el abogado no ha estado en la negociación con el productor, ¿vale? Entonces, a mí, fíjate, digo, qué bien que se fían tanto de mí, pero yo trabajo con algún guionista, Maisa, yo voy a firmar lo que tú me digas. No. ¿Qué haces, Tú loco? tienes que leerlo. Tú tienes que pero leerlo. que yo me voy a fiar, si tú no me vas a engañar. Digo, pero tú tienes que leerlo, ¿no? Entonces, y es verdad que, pues el otro día, ¿no? Había que hacer un pago que se les había prometido y era... Mira, a mí era Yo no prometí porque era Víctor y Borja, ni ellos se acordaban. Claro. ¿No? Fíjate qué bien nos va a venir esto, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues claro que sí, si nos comprometimos. Claro. Pero claro, hay que exigir también a la otra parte que tiene que venir con los deberes, que aunque sean ellos creativos y artistas todos, pues tienen que leer las cosas, ¿no? Efectivamente, es muy poco ético, o cero ético, cero ético, que si hay un derecho de remake, ese guionista no participe. Claro. ¿Vale? Sí, totalmente. Claro, que lo siga haciendo gente, pues la verdad es que se me cae la cara de vergüenza. Lo que ocurre es que creo que no se puede generalizar. No, no, absolutamente. ¿Vale? Igual que también hay gente novel que vienen un poquito despistados a la hora de pedirte dineros de guiones que dices, no, mira, yo te voy a contar. Esta serie de talento en España que ha hecho todo esto para sacar una película, porque también nos tenemos que dar cuenta ahora de los techos que tenemos en financiación para hacer cine. Claro. O sea, hacemos películas con menos presupuesto que en el año 2010. Esto es importante que también se entienda. Entonces, y claro, lo que ocurre es que los directores, yo pienso que son ahora mismo los peores pagados, con diferencia en términos de número de horas dedicados a un proyecto y lo que se cobra. Porque, y los guionistas, pues también. El resto de los puestos en el cine, los productores también estamos en esa ecuación, el resto... Afortunadamente hay unos sindicatos, ¿no? Claro, y hay unos convenios, eso mismo, hay unos convenios y por lo tanto, como está regulado, pues eso está regulado.
pero hay una serie de personas en el cine que lo vemos en cada película. Número de horas dedicado al proyecto, dinero que te llega en este tipo de cine. Sería imposible de pagar, de hecho. Sería porque imposible. Como no te daría para financiar una peli y demás, o sea, tampoco sería posible. O sea, por eso los que, digamos, vamos a tanto alzado como director, guionistas, productor, pues es un poco... no salen las cuentas, pero bueno, Claro. lo haces por varias Esto es general, ¿no? razones. No solo en España. Dicen que la industria está sufriendo sobre todo el cine de presupuesto medio, ¿no? O sea, muy por debajo, muy por encima. Hay más opciones, pero justo en el medio es como el cine más indie probablemente sufre más. el problema es eso mismo, que cada vez hacemos las películas con menos dinero, ¿no? O sea, yo pienso y miro, en el año 2009 había películas que estaban en las 9 semanas de rodaje. Efectivamente, ahora mismo también hay ciertas cosas que se han agilizado, pero ¿cuántas películas no pueden pasar de las 5 semanas de rodaje? Ya, muchísimas. ¿No? Pues eso, vamos a la última, que es que Vamos me allá. llevan sacando la señal Muy de la tijera interesante. ya no sé cuánto tiempo, perdón. Necesitamos un segundo programa de producción. Mola mucho. ¿Cuál es el mejor consejo que os han dado o el que vosotros daríais a alguien que Empieza estuviera tú, empezando en lo porque yo vuestro? todavía lo estoy pensando. Pues mira, esto sí que es bonito, porque el mejor consejo me lo ha dado a mí Lola Salvador. Cuando yo empecé a trabajar, ella me sigue llamando Marisina, nunca me llama Marisa, y un día me dijo, Marisina, este es el negocio de la paciencia. Y yo en aquel momento ni lo entendí, pero es verdad que el cine al menos es el negocio o el trabajo de la perseverancia y de la paciencia. O sea, aquí alguien que quiera o pretenda trabajar con el éxito inmediato como mochila, que se dedique a otra cosa, ¿no? Y es algo que es un consejo que lo voy entendiendo cuanto más produzco. Cada vez más, ¿eh? Claro, más de... Sí, yo Y creo bastante que... bien salen las cosas, pero hay que tener una gran paciencia, ¿eh? Para, si te quieres dedicar a esto, no solo como productores, ¿eh? Empezando siendo guionistas, O sea, tienes que tener esa perseverancia metida en venas. Si no, es muy fácil decir, vámonos a otra cosa, ¿no? Más de resistencia que de sprint, ¿no? ¿Qué dices? Mucha resistencia. Es que a mí me estaba acordando que, no me acuerdo quién, pero que me dijeron, si quieres las cosas rápido, te haces distribuidor. Si quieres las cosas como corredor de fondo, entonces te haces productor. Y claro, porque el productor ahí está. Claro. Procesos larguísimos. Pero bueno, pero yo creo que hoy en día también están los distribuidores. Bueno, O sea, los la paciencia, ahora ya, está en nuestros genes. Eso es lo que me dijeron hace años y efectivamente la parte que tiene que ver con esa carrera de fondo no es sprint, porque vamos, te puedes tirar 8 años intentando levantar un proyecto y con suerte lo haces. Claro. Pues muy ya bien. está. Hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas Pero gracias, bueno, Marisa. claro, nos Muchísimas vamos dando también así como ánimos a quien quiera escribir, no vaya a ser que se queden claro. con Yo siento no que- soy lo suficientemente Sí. paciente, vámonos antes de tiempo. No, hay que dejarse la vida, ¿no? Hay que intentarlo. Claro. Porque al final dependemos de vosotros, es que es así. O sea, realmente en las listas de las estas listas que salen de quiénes son los más importantes, ¿no? Que sacan a finales de año, yo digo, ¿y aquí por qué no hay más guionistas? ¿No? Muchas veces pienso, Hasta aquí. Vaya clip Este- para este redes final que nos está acaba de perfecto. marcar Marisa. Nos quedamos aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las dos. Un placer. Gracias. gracias. Bla, bla, bla. Hoy tenemos una turra muy buena con Pablo Bartolomé y Josep Gatell. Observaréis quizá una ausencia o no en la mesa. Lo que no nos impida, por favor, dar una turra buenísima a todos nuestros oyentes. Sí, principio de temporada, vuelta al cole, ¿no? Y hemos pensado que en lugar de hacer una turra específica, más tipo no trabajes gratis, que ya que estamos, no trabajes gratis, No trabajes gratis. vamos a hacer una turra un poco más general que abarque varios puntos como para empezar un poco la temporada y tal, hablando de Alma como sindicato, temporada 4, igual no hacía falta recordarlo en este punto, pero para los despistados está bien que hablemos un poco del sindicato, sobre todo ahora que empezamos y que además hemos renovado la Junta hace muy poquito. En junio cambió la Junta, vamos a empezar ahora pues a planear los próximos por lo menos 2 años, entonces bueno, vamos a hacer un recordatorio en esta turra de qué es Alma, cómo está formada, por qué estamos aquí y cuáles son un poco algunas líneas de trabajo que vamos a tener sobre la mesa y vamos a hablar de esto un poco, ¿no? Perfecto. Además es el día que ha venido la patronal, así que vamos a sacar un poco el orgullo sindical. Hay que equilibrar la balanza. Muy bien.
Bueno, vamos a empezar por lo básico, por lo más general, que es ALMA. Pues ALMA es el principal sindicato de guionistas de España, cuenta con más de 1000 afiliados a lo largo de todo el territorio, es decir, desde el suroeste de la Isla del Hierro hasta el noroeste de la isla de Massador en Girona. Son 2.530 kilómetros. ¿Quieres decir que una ardilla puede recorrer el territorio español saltando de guionista en guionista sindicado sin tocar el suelo? Voy a tachar lo que iba a decir. Sí. Bueno, es muy importante decir todo estos datos porque hay que tener en cuenta cuál es el ámbito de actuación del sindicato, que es toda España, es un ámbito de actuación muy, muy grande en el que caben muchos afiliados y afiliadas. Y solo faltas tú. Y tú... No. Wow. Uy, doy por hecho. Doy por hecho. ¡No se corta! Doy por hecho que aquí va un pitido como una catedral. Sí, bueno. y un blur, por favor. Vale. Bueno, sigamos. Entre todos estos guionistas que de los que y afiliados y afiliadas, contamos con guionistas de ficción, de no ficción, de entretenimiento, de cine, de televisión. Bueno, es un espectro muy amplio. Y todos tienen el mismo objetivo, que es luchar por lo que nos merecemos dentro de esta industria, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues a través del trabajo que llevamos haciendo muchos años en muchos sectores, como la lucha por el convenio, por exigir precios dignos de los guiones, por luchar por la visibilidad no solo de las notas, de las notas de prensa, de las ruedas de prensa, de los títulos de crédito correspondientes, también por estar en los foros donde se debaten todo este tipo de medidas legislativas y laborales y sindicales. Bueno, nos organizamos, y esto también es como un poco, aparte de turra, llamamiento. O sea, cuando hablamos de ALMA no es un ente, somos una junta directiva formada por 13 personas que somos guionistas y que estamos ahí de forma voluntaria trabajando por todo lo que ha hecho Pablo y más, ¿no? Entonces, aparte de esas 13 personas, tenemos un abogado que es Tomás Rosón, cada vez que lo dices, pues Better Call Rosón. También hay una directora general, una persona responsable de proyectos, una persona de administración, que estas sí que están contratadas, pero el resto somos guionistas que en algún momento, ya lo hemos hablado aquí también, pues decidimos hacer algo por la profesión y por los demás, compañeras y compañeros, y estamos en la Junta como mínimo 2 años, que es cuando se renueva, echando horas para todas estas cosas. Entonces también esta turra es un poco llamamiento de la Junta no está ahí siempre, la Junta va cambiando y está bien que cambie y que venga gente nueva para que haya un poco de relevo generacional y que esto sea un poco, si vamos pasando todas y todos por la Junta, pues más concienciosos estaremos de los problemas que tenemos que defender, ¿no? Tenemos 4 patas en ALMA, un poco también muy genérico, para entendernos. Hay una pata que es como la sindical, que es la pura y dura de negociación de contratos, convenios, ahí es donde más trabajamos con Tomás, la asesoría jurídica. Luego hay una pata de formación, no solo ALMA es un sindicato, obviamente, y esa es la importante, pero la formación también es fundamental, ¿no? Tenemos un máster con la Carlos III, organizamos cursos, talleres sobre guión. Luego hay una tercera pata, que es la comunicación, y este podcast forma parte de esa pata, ¿no? O sea, hay la visibilidad, contar quiénes somos, qué hacemos, qué hace un guionista. Y la última, que igual es un poco menos conocida, pero es bastante importante, porque al final muchas decisiones que nos afectan no se toman aquí sino fuera, es la pata internacional. ALMA está integrada en la FSE, que es la Federación de Sindicatos de Guionistas en Europa, y también forma parte de la IAWG, que es el equivalente, digamos, a nivel mundial. Y ahí estamos codo con el sindicato de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia, whatever. Esta parte, como dices, es menos conocida, pero está muy bien porque nos permite, aparte de otras muchas funciones, estar bastante conectados con los problemas de la industria global, que poco a poco van siendo problemas también de la industria nacional, ¿no? Pues la huelga de guionistas en su momento para mejorar la situación de los guionistas a todos los niveles, sobre todo en Estados Unidos, pero seguida por los guionistas de todas partes, así, hasta cosas como la entrada de la inteligencia artificial y lo que supone para nosotros, etcétera. Sí, o pues recientemente la Directiva Europea de Derechos de Autor, ¿no? Que es cualquier cosa que se decida en Bruselas al final afecta a esta industria, y también ya a un nivel como mucho más bajado a la tierra está bien que nuestro Tomás Rosón se pueda reunir con los Tomáses Rosones de otros sindicatos de Europa, porque al final, lo has dicho, no estamos en una industria global y lo que pase con una plataforma en Dinamarca o en Italia probablemente nos acabe pasando a nosotros o al revés, y tener esa información y compartirla es muy útil. Entonces estas son las 4 patas.
Líneas para el año que viene. Pasamos como rápido porque esto es una cosa más genérica, ¿no? La primera, obviamente, es el convenio. Actualmente el vigente es el que tenemos colgado en la página web. Ahí están las tablas salariales que os invitamos siempre a tener presente, revisar y recordar que son mínimos y que son salario base. Se puede y se debe negociar por encima. Exactamente. Y que ese no es el total. Ese es el salario base. Luego hay una serie de complementos. Echadle un ojo. Pondremos el enlace en la descripción del programa y ante cualquier duda hay que reclamar, hay que venir a Alma y hay que hablar con Tomás Rosón, esta vez el de aquí. Sí. ¿Vale? Otra cosa a trabajar este año es el Estatuto del Artista, ¿no? ¿Y qué es el Estatuto del Artista? Bueno, pues el Estatuto es un marco normativo, o sea, un conjunto de leyes que regula, que dicta cómo se rige el ámbito del artista. Okay. ¿Esto qué quiere decir? Pues son distintas normas interministeriales que dictan cosas como la intermitencia, la temporalidad de nuestro sector, la adaptación a la normativa de la seguridad social, etcétera, ¿no? O sea, que contemplan cómo trabajan los artistas en sus ámbitos y adaptan las normas que ya hay para que sea justa y equitativa. Okay. En Alma hemos estado en la elaboración de este marco normativo y más recientemente hemos estado en la presentación del decreto que regula el régimen laboral de los artistas. Okay. Y esto es una cosa muy importante porque este nuevo decreto laboral contempla que se creará un comité que revise la representatividad sindical. Esto es algo bastante complejo, que ya haremos una turra que lo explique, seguramente hagamos una del estatuto y hablaremos de esto, pero vamos, lo importante que podemos contar ahora es, ahora mismo los sindicatos gremiales de artistas, ya sea, por ejemplo, la Unión de Actores o Alma, a pesar de ser el mayoritario y el más representativo, tienen un acceso muy limitado a la negociación del convenio colectivo, ¿vale? Eso es lo que podemos decir ahora así a grandes rasgos. Vale, o sea, hacemos lo que podemos, intentaremos hacer más, permaneced atentos para que os expliquemos todo esto súper específicamente. Sí, o sea, básicamente es la naturaleza de nuestro trabajo no tiende a ser más de autónomo, claro, y eso a la hora de negociar un convenio colectivo, ¿no?, es un poco complicado. Entonces, ¿cómo se ajusta esto? Pues mediante normas dentro del Estatuto del Artista, y es una de las cosas en las que tenemos que trabajar y vamos a trabajar muy encima porque nos afecta. Otra que también hemos mencionado aquí mucho y que seguiremos haciendo turras de esto es la inteligencia artificial. Sobre esto nuestra principal recomendación, y esto sí que lo decimos, es no usarla. O sea, de momento es la principal recomendación. Y luego un toque también al concepto de inteligencia artificial, porque esto es un tema de marketing. O sea, cuando hablamos, al menos en guión, de inteligencia artificial, que pensamos en ChatGPT, no es inteligencia artificial, son modelos de lenguaje de largo alcance o de gran tamaño, que lo que hacen, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Es como recombinar información que ya existe y devolverte algo que no sabes si está protegido o no está protegido, claro, pero que en cualquier caso no deberías usar y que si usas te va a meter en problemas, ¿no? Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Cultura, con entidades representativas para ver qué postura común podemos hacer para encontrar una manera de responder mejor a una realidad, porque esto es imparable, quiero decir, está aquí. Y también para intentar que se revise el marco jurídico europeo y que no acabemos en una situación donde se pueda imponer el uso o donde se pueda permitir pues que alguien genere una obra mediante uno de estos modelos y tengamos que trabajar por menos dinero y en unas condiciones distintas, ¿no? Claro. De nuevo, haremos charlas sobre esto y hay que tener en cuenta que de momento al menos hay como una doble amenaza. Primero como trabajadores, por la pérdida de puestos de trabajo que supone y porque cambia la esencia de nuestro propio trabajo. O sea, si nos acostumbramos a usar la IA o usamos la IA para rehacer o arreglar los desaguisados que te monta, ya no está siendo un guionista, está siendo otra cosa. Entonces la esencia de lo que significa ser guionista cambia y obviamente no queremos esto. Y luego como autores, porque lo que estábamos diciendo, ¿no? El uso de nuestras obras, nuestras obras se han metido ahí legalmente para entrenar una máquina que te devuelve cosas que tampoco puedes usar y ahí nuestros derechos pues, se han visto completamente vulnerados, con lo cual la recomendación es no usarla. Y a partir de aquí seguiremos informando. Alguien decía el otro día, perdón, en un hilo en Blue Sky, me parece, que para la gente que decía que la inteligencia artificial es una herramienta, es como sí, pero tú al escritor si le quitas Word, sigue sabiendo escribir. Al tipo que dibuja, si le quitas el lápiz, sigue sabiendo dibujar. Al que solo utiliza la inteligencia artificial para ambas cosas, se la quitas y es como ni sabe dibujar ni sabe escribir. O sea, no es una herramienta, es
Es otra cosa. Es otra Exacto. cosa, exactamente. Bueno, nuestro trabajo con Alma no se reduce solo a España, como ha dicho Josep, también está en Europa. Estamos dentro de la FSE, estamos en un grupo de trabajo sobre la IA y estamos desarrollando un segundo borrador para un código de buenas prácticas dentro de la Comisión Europea, y mientras llegamos a este marco de convivencia regulado o no, o con normativa o no, con la inteligencia artificial, pues sí que hacemos una demanda a los afiliados y afiliadas de que si detectan algún tipo de mala praxis con respecto a estas herramientas, que por favor no lo comuniquen. Es decir, si les obligan a desarrollar un guión que ha sido generado por IA, o a mejorarlo, o a trabajar con esta herramienta, o si ven algún tipo de cláusula en sus contratos, que por favor acudan al sindicato y que nos informen de ello, por favor. Claro, como lo que les está pasando a los traductores y las traductoras, ¿no? Que ya tienen más trabajo de posedición, lo llaman, de arreglar las pifias de la inteligencia artificial que de traducir. Sí, y esto es lo que decíamos de la esencia del trabajo, de ya no estás traduciendo, estás arreglando el desaguisado de la máquina. Claro, ni siquiera de otra persona, de una máquina. Y la cuarta línea grande que tenemos, aparte de otras que no es que solo hagamos estas 4 cosas, hacemos muchas más, pero la cuarta que es muy importante es el sistema de créditos. O sea, mantener y pelear para que el sistema de créditos que tenemos en Alma sea una referencia a la hora de acreditar nuestro trabajo, que sabemos que es muy importante, porque si no te acreditan, no existes y pues no. Si te acreditan con una cosa inventada. Exactamente. No estás reconociendo un trabajo que has hecho, y eso tiene además una serie de implicaciones luego, tan básicas como reclamar unos derechos de autor o gestionar un remake si ocurre, o una segunda parte, una secuela, una precuela o lo que sea. Y entonces, bueno, pues el sistema de créditos de Alma para nosotros es muy importante y vamos a seguir trabajando en ello. Os vamos a dejar también un enlace a este sistema de créditos en la descripción del programa para que lo podáis ver, y de nuevo, cualquier duda o comentario, comunicadlo, hablad con nosotros, venid a Alma, preguntad, porque para eso estamos. Estamos en redes, además. Estamos en redes, estamos en X, Blue Sky, Instagram, Facebook. Creo que tenemos un perfil en Twenty también abierto. MySpace, un Fotolog. Entonces, bueno, estamos en todas. Sí. Bueno, como ha dicho Josep, esto es como los grandes titulares de lo que hacemos, pero en realidad eso es la punta del iceberg. Parece muchísimo, pero hay mucho más trabajo del que no estamos hablando aquí y del que muchas veces no se ve en estas redes que estamos diciendo, pero se está haciendo. Y para manejar, para enfrentarnos a esta ingente cantidad de trabajo, pues necesitamos la ayuda de cualquier guionista que pueda o quiera afiliarse, bienvenido sea, y que acuda a nuestra sede o a nuestra web, o que nos escriba un mail a coordinación@sindicatoalma.es. Y nada más, contamos con vosotros, vuestra afiliación es nuestra fuerza, juntos somos más fuertes. Y chimpún. Chimpún. Chin, chin, pum. Un miércoles más, esto ya se ha hecho. Os recordamos que podéis enviar vuestras preguntas para que os las respondamos a podcastalma@sindicatoalma.es, y esto ya se ha hecho. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección: Alba Lucío y Josep Datel. Guión, documentación y producción: Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma: Julia Yago y Ana Pineda. Redes sociales: Diego Soto. Diseño gráfico: Borja González Santaolalla. Realización y edición: The Lemon Juice. Música: Music Library.